hablaremos de la capacidad. En general, todas las personas tienen capacidad de goce y ejercicio. La capacidad de goce o de derecho es la aptitud general que tiene toda persona natural o jurídica para ser sujeto de derechos y obligaciones y es, sin duda alguna, el atributo esencial de la personalidad jurídica. La capacidad de ejercicio o legal es la habilidad que la ley le reconoce a aquellas para poderse obligar por sí misma sin la intervención o autorización de otra. La ley parte de la presunción que toda persona es legalmente capaz y que solo en aquellos casos expresamente señalados por la misma ley. Estas excepciones son la incapacidad absoluta y la incapacidad relativa. Los incapaces absolutos son los impúberes, los dementes, los sordomudos que no pueden darse a entender. Sus actos no producen ni obligaciones naturales y no omiten caución. Los incapaces relativos son los menores adultos que no han obtenido la habilitación de la edad, los disipadores que se hallen bajo interdicción. Las incapacidades de estas personas producen una obligación natural, entendiéndose estas como las que nos confieren derecho para exigir su cumplimiento, pero que cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas. El artículo 34 del Código Civil dice que el infante o niño es todo aquel que no ha cumplido 7 años, el impúber, el que no ha cumplido 14 y el adulto, el que ha dejado de ser impúber, mayor de edad o simplemente mayor, el que ha cumplido los 18 años y menor de edad o simplemente menor, el que no ha llegado a cumplirlos. Luego de quedar clara la parte general de la capacidad, hablaremos un poco de los procesos de los negocios jurídicos en los cuales los menores pueden participar. En materia laboral, aunque en Colombia la edad mínima para acceder a un empleo es de 18 años, existen autorizaciones para que quienes estén por debajo de este rango puedan ejercer un trabajo. Sin embargo, existen algunas actividades prohibidas para los menores de edad, ya que pueden ser peligrosas, nocivas para su salud e integridad física o psicológica, o afectar su educación, como trabajar en minas, construcciones, como implementos eléctricos, etc. En este caso, el inspector de trabajo decidirá si se trata de un trabajo prohibido y puede negar el permiso. En cuanto a las edades, mayor de 15 años y menor de 17 años solo podrán trabajar jornada diurna máxima de 6 horas diarias y 30 horas a la semana. Los adolescentes mayores de 17 años solo podrán trabajar en una jornada máxima de 8 horas diarias y 40 horas a la semana y hasta las 8 de la noche. Si se trata de una adolescente embarazada mayor de 15, menor de 18, no podrá exceder de 4 horas diarias a partir del 7º mes de gestación y durante la lactancia, sin disminución de su salario y prestaciones sociales. La autorización de trabajo o de empleo para adolescentes indígenas será conferida por las autoridades tradicionales de la respectiva comunidad, teniendo en cuenta sus usos y sus costumbres. En su defecto, la autorización será otorgada por el inspector del trabajo o por la primera autoridad del lugar. ¿Cómo se gestiona una autorización? Para obtener la autorización de trabajo de adolescentes y excepcionalmente de niños o niñas, los padres, el representante legal o a falta de los anteriores, el defensor de familia, de manera conjunta con el empleador del menor, deberán solicitar ante el inspector del trabajo el mencionado permiso. El Ministerio de Trabajo es la entidad encargada de la inspección y vigilancia de estos asuntos y cuenta con un formato y además asesoría a través de la línea 120. Entonces, usted podrá radicar en las ventanillas de atención del Ministerio Público de Trabajo los siguientes documentos: el formato único nacional de autorización de trabajo para adolescentes y por excepción de niños y niñas debidamente diligenciado y unos documentos anexos como el registro civil de nacimiento. Si el adolescente es bachiller con formación técnica o tecnológica, debe diligenciar el formato de diploma y acta de bachiller, examen de ingreso, el estudio del puesto de trabajo, el estudio del panorama de riesgo, certificación de existencia y representación de la empresa y en caso de ser persona natural, fotocopia de la cédula de ciudadanía. Cuando el adolescente no es bachiller, carta compromiso de estudio,
donde se obligan a inscribir en una institución educativa y en todo caso a facilitarle el tiempo necesario para continuar el proceso educativo o de formación. El Ministerio de Trabajo, luego de recibir la documentación relacionada con la solicitud, asignará una cita para el estudio del caso, verificación y, si es procedente, entrega de autorización con la inspección de trabajo más cercana a su municipio. A falta de esta autoridad, se remitirá a comisarías de familia o a las alcaldías municipales. Esta autorización para trabajar puede ser negada o revocada en caso de que no se den las garantías mínimas de salud, seguridad social y educación del adolescente. Ahora, en cuanto al matrimonio, las personas mayores de 18 años pueden contraer matrimonio libremente, y si con mayor de 14, menor de 18, un menor de 18 años de edad y que haya cumplido los 14 años, se puede casar siempre que cuente con el permiso escrito de sus padres. Si el menor no tiene padres, el permiso debe ser otorgado por el tutor, curador o representante legal. Ahora veremos muy someramente ante quién puede casarse, y en este caso puede ser ante un notario o un juez. Si es ante un notario, la ley señala que para la celebración del matrimonio civil ante notario se deben cumplir los siguientes requisitos. Primero, la presentación de la solicitud del matrimonio civil autenticada, registro civil de nacimiento con anterioridad no inferior a 30 días, fotocopia de la cédula, poder especial en caso de que uno de los contribuyentes esté representado. Esto sería para un mayor de 18 años. Una vez se adjunten todos los documentos necesarios o requeridos para la procedencia del matrimonio civil, el notario debe fijar un edicto por un término de 5 días hábiles en el que hace constar nombres, identificación y lugar de residencia de los contrayentes. El matrimonio civil se hace mediante escritura pública, que una vez autorizada se debe inscribir en el registro civil de los contrayentes. Y si es para un incapaz, este debe tener los mismos requisitos agregándole el permiso escrito de sus padres. Si es ante un juez, se debe presentar solicitud por escrito o verbalmente con la manifestación de querer contraer matrimonio, y en la solicitud se deben expresar los nombres de los padres y la vecindad de estos. Si los contrayentes son menores de edad, al juez le corresponde adelantar las diligencias indispensables para obtener el permiso de los padres o del curador según el caso. Después deberá interrogar a los testigos. Una vez hecho lo anterior, se debe fijar un edicto por el término de 15 días, el cual debe ser fijado en la puerta del despacho. Esto con el fin de informar sobre la solicitud del matrimonio que se ha presentado. El edicto debe contener los nombres y apellidos de los contrayentes, lugar de nacimiento de cada uno, y una vez surtido el edicto, él se procederá a fijar fecha y hora para la celebración del matrimonio. Dicho término debe ser dentro de los 8 días siguientes. En la sentencia C-3535 del 2021, el cual fue aprobado en la sala virtual de 11 de marzo del 2021, habla acerca del matrimonio en mayores de 14 años, menores de 18. Para las personas en este rango de edad, los permisos para contraer nupcias no es un requisito de existencia ni genera nulidad, pero sí conlleva consecuencias económicas, como lo son el desheredamiento o revocatoria de las donaciones recibidas antes del matrimonio. En cuanto a la unión marital de hecho, los mayores de 14 y menores de 18 años, en la unión marital de hecho, el permiso no es un requisito y tampoco hay ninguna sanción de tipo patrimonial. Solo se requiere el consentimiento de sus protagonistas. En cuanto al testamento, a continuación hemos traído un ejemplo de cómo en Colombia se puede celebrar la figura jurídica del testamento. Lo primero que debe hacer es acreditar que eres una persona hábil y capaz para ejecutar dicho documento. El Código Civil nos señala que los impúberes y todo el que de palabra o por escrito no pudiera expresar su voluntad claramente no son hábiles para atestar. Ahora bien, es necesario aclarar si cualquiera de estas personas anteriormente mencionadas realizar esta diligencia, se decretará esta como nula. ¿Cuáles son los requisitos que exige la ley colombiana para elaborar un testamento? El primero de ellos es que el testador debe ser mayor de edad para realizar este documento.
Ahora bien, para nuestro tema inicial, se trae a colación el artículo 445 del Código Civil, el cual dice lo siguiente: para lo cual la normatividad colombiana es clara y admite el privilegio de nombrar a un curador en caso de la que la persona esté catalogada en casos especiales de demencia menor adulta o adultos de cualquier edad. Ahora hablaremos de los procesos de interdicción. La interdicción judicial es un proceso civil mediante el cual se busca que una persona mentalmente incapaz sea declarada interdicta por un juez. Esta fue derogada por la Ley 1996 del 2019, que en su lugar implementó los llamados acuerdos de apoyo para la celebración de actos jurídicos. Esto, dentro de los mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal, consagran dos figuras: los ajustes razonables y los apoyos. Los ajustes razonables son aquellas modificaciones y adaptaciones que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requiera en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o el ejercicio en igualdad de condiciones que las demás. ¿Cuáles son los apoyos? Los apoyos son tipos de asistencia que se presentan a la persona con discapacidad para facilitar el ejercicio de su capacidad legal. Las personas de apoyo representará a la persona titular del acto solo en aquellos casos donde existe un mandato expreso de la persona titular para efectuar uno o varios actos jurídicos en su nombre o representación. En los casos en que no haya este mandato expreso y se haya adjudicado apoyos por vía judicial, la persona de apoyo deberá solicitar autorización del juez para actuar en representación de las personas titular del acto, siempre que cumplan con unos requisitos: que el titular del acto se encuentre absolutamente imposibilitado para manifestar su voluntad y preferencias. Pero ahora, ¿cuál es la responsabilidad de las personas de apoyo? Las personas de apoyo no serán responsables por los daños personales o financieros de la persona titular del acto jurídico, siempre y cuando hayan actuado conforme a la voluntad y preferencias de la persona. El procedimiento judicial de asignación de apoyo para las personas con discapacidad son dos: de acuerdos de apoyo por escritura pública ante notarios y acuerdos de apoyo ante conciliadores extrajudiciales en derecho. Ahora hablemos un poco de la emancipación. La emancipación es aquella figura donde se le dan fin a los derechos que por ley tienen los padres sobre los hijos no emancipados. Esta puede ser voluntaria, legal o judicial. Siendo así, para emanciparse legalmente, se debe cumplir con algunas características descritas en el artículo 314 del Código Civil, cuando en su caso en particular encaja en algunas de dichas características. Se tendrá que el hijo menor está emancipado por ley y ésta de forma automática le ha reconocido dicho hecho, que dependiendo del caso deberá ser certificado por el juez. La emancipación judicialmente es aquella que decreta el juez por medio de sentencia judicial, dependiendo de ciertos requisitos o características. Podrá declarar la emancipación. La emancipación voluntaria, esta debe ser autorizada por un juez de familia y debe ser adelantada por medio de un proceso de jurisdicción voluntaria. Entonces se tiene que acudir ante un juez de familia por medio de escrito o demanda que contengan los requisitos que los trae el artículo 82 del Código General del Proceso. Para esto, en estos es necesario que se justifique clara y expresamente el porqué de este deseo y decisión. Una vez que se presenta la demanda, el juez debe ordenar las citaciones y publicaciones a que haya lugar. Después de esto, el juez deberá decretar las pruebas necesarias para posteriormente convocar a las partes y poder decidir sobre la emancipación y emitir su fallo o sentencia. Si en su caso en particular se requiere posterior intervención del juez, que es lo más probable, ésta dispondrá de lo que se estime conveniente para el cumplimiento rápido y eficaz de su decisión.
Para emanciparse, los padres y de forma voluntaria es necesario que tanto estos como el hijo menor estén de acuerdo con dicha decisión. Si no hay un acuerdo de ambas partes sobre el deseo de ejercer esta figura, no podrá realizarse este proceso, es decir, que la emancipación sin consentimiento de los padres no puede adelantarse por medio de la jurisdicción voluntaria. Negocios jurídicos en los que los menores de edad mayor de 14 y menor de 18 pueden ejercer su capacidad de ejercicio progresivamente, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo civil. En su artículo 294 que hablan de peculio profesional. Ahora bien, siendo prácticos, los bienes que puede adquirir un menor de edad a través de la celebración de negocios jurídicos son dos bienes, muebles e inmuebles. Entrando en materia y haciendo énfasis en la parte procedimental, vamos a partir de un ejemplo hipotético. Pedrito, de 17 años de edad, tiene una finca de 50 hectáreas, bien inmueble que recibió producto de un regalo de su abuelo. Ahora bien, la norma civil establece en su artículo 288 la patria potestad, en la cual dice que son los padres los representantes de los hijos cuando estos no adquieren la mayoría de edad, en los cuales ellos pueden ejercer capacidad legal plena y pueden disponer en total o libertad de sus bienes. Pedrito, pensando en su futuro universitario, dado que está en el último grado escolar, manifiesta que venderá su finca para costear su carrera universitaria de medicina. Pero como Pedrito no puede ejercer o celebrar contratos, este debe hacerlo a través de sus representantes, en este caso, sus padres. Pedrito quiere vender su finca, sus padres también están en la disposición de ayudarla a vender, pero es pertinente tener en cuenta la prohibición que realiza el artículo 303 del Código Civil, en el cual habla sobre la autorización para disponer bienes inmuebles. Dice que no se puede disponer de bienes inmuebles sin la autorización del juez con conocimiento de causa. Con esto, un menor de edad sí puede vender sus bienes, pero con autorización del juez. Ahora bien, ¿cómo conseguimos esa autorización o licencia para poder vender la finca? Como se trata de un juez, es claro que hace referencia a un proceso judicial, pero ¿qué tipo de proceso? Estamos hablando de un proceso civil de jurisdicción voluntaria. Estos son aquellos que están reglados por el Código General del Proceso. Ahora, ¿quién es el juez competente? Son competentes los jueces de familia en única instancia o en su defecto los jueces promiscuos. Ahora, solo debemos redactar la demanda y proceder a solicitar la autorización o permiso para poder realizar la venta del bien inmueble del cual es titular Pedrito menor de edad. Pero ¿qué documentos se deben tener como pruebas? Se tienen como prueba el registro civil de nacimiento, la escritura pública, el poder general, entre otros. Una vez el juez haya fallado, el contenido de la sentencia es la autorización para la enajenación del bien inmueble, cuyo tiempo será de 6 meses para celebrar el negocio jurídico. Luego de tener la autorización o la licencia para vender el bien inmueble, se realiza el contrato de compraventa, el cual se eleva a escritura pública y posteriormente se registra en la Oficina de Instrumentos Públicos, y es así como finaliza el proceso de venta de bienes de una persona incapaz, en este ejemplo, un menor de edad. Muchas gracias.